La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola Nieves, buenas tardes, ¿qué tal? ¡Uy, qué ímpetu de... Sí, de lunes, es ímpetu de lunes. Hola. ¿Has descansado? ¿Todo bien, sí? Sí, todo en orden. ¿Has digerido la primera semana de temporada de La Ventana? Sí, ¿Todo en orden? perfecto, todo en orden, Bueno, todo muy feliz. bien, Todo. muy bien. Bueno, como ya se sabe, todos podemos tener un mal día, a todos nos ha ocurrido, ¿no? Y a todas. Pero es triste tener que adjudicar a Miguel de Unamuno la lapidaria frase que inventen ellos, que no era precisamente una carantoña a la ciencia y la investigación, ¿no? Es curioso que la misma persona que tuvo los arrestos 30 años después de soltarle a los hospitas de Franco aquello de venceréis pero no convenceréis, pronunciara esa otra frase, pero lo hizo. Lo hizo, ¿verdad? claro, digo yo que tal vez influido por esa tradición española bastante funesta de anteponer religión, monarquía, tradiciones, a casi todo aquello que pudiera oler a progreso, ¿no? Incluida la ciencia. Hoy recordamos un ejemplo despampanante de eso que digo, tristísimo también, ¿eh? El de Isaac Peral y su submarino, que terminaron tocados y hundidos, los dos. Ay, qué lastimica, de verdad. Mira, voy a empezar por lo que dijo San Lucas. Ah, Bueno, a ver, dicen. Perdón, por lo que dicen que dijo San Vale, Lucas, porque tú no dijo nada. Pero bueno, se supone que dijo él, dice en la novela, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. esto es verdad, sí. Sí, de ahí viene el famoso Sí. dicho, ¿no? El 9 de septiembre de 1885, el cartagenero y joven oficial de la Armada, Isaac Peral, presentó oficialmente al gobierno español su proyecto de torpedero sumergible, o sea, el primer submarino efectivo con motor eléctrico. Bueno, fascinados todos al principio, pero por resumir así de entrada el calvario por el que pasó este hombre en los siguientes 5 años, decir que lo construyó, que funcionó, que aunque se demostró que funcionaba, se exigieron más ensayos y se demostró que seguía funcionando, y luego pero que si era más lento que un barco en superficie, y después que si era muy grande, y más tarde que si era muy caro, y que bueno, que mejor desmontar el que funcionaba para construir otro más pequeño, y luego que Peral era republicano, y luego que si era masón. Y al final, el ingeniero Peral no pudo más, mandó a todo Dios al guano, pidió la baja en el ejército y se largó a morirse tranquilamente con solo 40 y pocos años. Si Peral pudiera ver hoy, los homenajes, los monumentos, los reconocimientos que le dedican, estaría a voces diciendo que se los podían meter todos por donde le escupieran. Si antes no van a su tumba en Cartagena, a pedir perdón y a reconocer de viva voz que fue la envidia, el catetismo, la ideología y la mojigatería de políticos y militares los que hundieron el submarino de Peral. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine. La historia de hoy tiene tela, porque, claro, o sea, ¿cómo se pudo pasar de considerar el proyecto como algo estupendo, que lo era, novedoso, revolucionario, demostrarse que era así, pero luego hundirlo? Es que un proceso muy raro. No, es que no se entiende. Se conocen las razones, pero aunque se conozcan son inasumibles desde la lógica. El submarino de Peral era un arma por la que hubieran pagado millonadas las armadas de varias naciones. Lo que diseñó y construyó Peral no consiguieron hacerlo otros países hasta muchos años después. Pero, amigo, esto era España. Estamos orgullosos de haber inventado el chupachups y la fregona y el futbolín. Está muy bien. Eso está muy bien, está guay, está estupendo, está guay. Pero se habla poco de los responsables de hundir no solo el submarino, sino el propio Isaac Peral. Eso sí,
Ahora se nos llena la boca al decir que el que inventó el submarino fue Isaac Peral y era español, pero no, hijo, no. Lo que habría que decir, en primer lugar, es que no inventó el submarino, No es verdad. el sumergible, porque ya estaba inventado. Lo que proyecta Peral es un torpedero eléctrico manejable, rápido, efectivo, era una perfecta arma de guerra en el mar. Y después habría que reconocer que España tuvo una mente brillante en sus filas y un prototipo puntero, pero bueno, por aquí pululaban sobre todo cenutrios. Ya, bueno, y por cierto, no es por barrer para casa, pero el primer submarino, el primero, exitoso, lo diseñó y lo botó en el puerto de Barcelona Narcís Monturiol. Sí, tenéis una O sea magnífica que- reproducción, sí, así es. Y funcionó de maravilla. Pero Monturiol es otro al que no hicieron puñetero caso. Efectivamente. Por supuesto. Su submarino acabó vendido como chatarra, el que fabricó el hombre. Este no era un arma, aunque él dijo en su momento, oiga, si quieren pueden añadir un cañón, pero esto él no lo diseña como un arma. Monturiol diseñó un artefacto para la observación tras fijarse en que los pescadores de coral en Cadaqués las pasaban canutas subiendo y bajando, y diseñó un sumergible que permitía navegar un par de horas bajo el agua y con el instrumental necesario para recoger el coral. Lo llamó ictíneo, que en griego, yo sé, que tú que sabes griego, significa barco pez. Barco pez. Sí. Y era un artefacto de la verdad de lo más ingenioso. Porque el casco interior era de cobre y el exterior era de madera de olivo y roble impermeabilizado. Como creo que el padre de Monturiol era tonelero, sabía manejar muy bien cómo impermeabilizar las cosas estas, las maderas. Ese doble casco de metal y madera permitía inundar o vaciar el espacio que quedaba en medio, pues para bajar al fondo o subir a la superficie. O sea, un tío listísimo. Bueno, pues nada, da igual. Arruinado Monturiol y hundido su sumergible. Lo mismo que Peral 30 años después. Los dos fueron víctimas de la indolencia y de ese catetismo de este país, que seguía oliendo más a incienso que a laboratorio. Muchos años después, había algunos discutiendo si el submarino lo había inventado Monturiol o si lo había inventado Peral, cuando eso no era lo importante, si eso no tenía la más mínima importancia, puesto que además habían hecho cosas distintas. Lo importante era haberse centrado en conocer y saber en quiénes hundieron los proyectos de Monturiol y de Peral. Pues fíjate, muchos años después hubo un ilustrador barcelonés que lo mismo te suena, a ver si lo pronuncio bien, no sé, Joan Junseda o Joan Junseda, sí. Hay un Juns- premio de ilustración en Cataluña que lleva su nombre. Sí, pues es Joan Junseda, que fue uno de los mejores, llevará el premio porque fue uno de los mejores caricaturistas de principios del 20. Este hombre hizo una viñeta en la que zanjaba la tontería de polémica sobre si Monturiol o Peral era el inventor del submarino. Y en la viñeta se les ve a los dos en el cielo, porque ya se habían muerto, se ven a los dos dándose la mano, con una palma como los laureles, llevándolos cada uno el suyo, y en un pie de la viñeta decía: no nos enfademos por preferencias póstumas. En vida nos trataron a los dos exactamente igual, a patadas. Toma. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding Oye, up. Nieves, en el caso del submarino, del torpedero de Peral, llegó a construirse, llegó a votarse incluso. ¿Y cómo se fue abandonando el proyecto a partir de ese momento? Sí, pues, estaba todo hecho ya. Estaba todo hecho y funcionando a la perfección. Pues hubo un cambio de gobierno y hubo un cambio de tendencia política. Un cambio, ojo, porque tenía que haberlo. Ese era el acuerdo bipartidista. Sí. Acuérdate, había gobierno Cánovas liberal, y gobierno Sagasta, conservador, sí. liberal, conservador. Salía Sagasta, entraba Cánovas. Salía Cánovas, entraba Sagasta. Se alternaban ellos, se repartieron el poder, los listos. El proyecto de Peral salió adelante durante la presidencia del liberal Sagasta, cuando la escuadra naval española estaba para el arrastre. O sea, eran barcos que no se renovaban desde ni se sabe y con una tecnología a pedales. Bueno, el troncomóvil de Pedro Picapiedra funcionaba mejor. Para colmo, en aquel 1885, que es cuando Peral presenta su proyecto, España andaba a la greña con Alemania por la posesión de las Carolinas, en unas islas muy monas que hay en mitad del Pacífico, en la Micronesia.
Les pusieron las Carolinas en honor de Carlos II el Piltrafa, con lo monas que son las islas y lo Piltrafa que era este, ¿no? Y como nuestra armada se componía solo de un puñado de cafeteras desgastadas con casco de madera, en caso de que la cosa con Alemania se liara de más, pues los alemanes atacarían nuestras costas. Bueno, pues nos iban a dar hasta en el cielo de la boca. Por eso Isaac Peral se anima y cavila un artefacto que pudiera sorprender a los alemanes en caso de ataque a nuestras costas. El proyecto se mantuvo en secreto, luego lo de las Carolinas no pasó a mayores, porque al final España acabó vendiéndolas por 25 millones, pero Peral vio igualmente impulsado su proyecto. Se financió a Peral, se le aplaudió, la prensa se lo comía a besos, lo celebraban en las calles, se le comparaba hasta con Colón. Y entonces se paró todo. Que en el frenazo de este proyecto tiene que haber algún responsable, algún nombre propio. Dices que entonces estaba gobernando Cánovas del Castillo, ¿no? Sí, pues él. Sobre todo fue Cánovas, pero con la inestimable ayuda de muchos subordinados que iban poniendo las zancadillas oportunas. A Cánovas no le gustaba Isaac Peral y no le gustaba el proyecto. Él solo tenía ojos para proteger su gran obra, su proyecto, y esa era la restauración monárquica. Él estaba preocupado de que los aires republicanos no volvieran. Estaba preocupadísimo además porque se le había muerto su protegido, Alfonso XII. Y veía malograrse su querida monarquía. El único rey a mano era un mocoso de 2 o 3 años, que era Alfonso XIII, que ya era tonto desde que nació. Y claro, cuando acabó el gobierno liberal de Sagasta y le tocó gobernar a Cánovas, mandó a la porra esas moderneces de supuestos científicos que según él habían leído mucho a Julio Verne. Peral, encima, era un militar de ideas políticas muy avanzadas, era masón, como casi todos los intelectuales liberales en aquella época. Era republicano. Cánovas ya se había manifestado con anterioridad en contra del proyecto, pero a él se sumó efusivamente el ministro de Marina. Era el vicealmirante José María Berenguer, que este es uno de esos personajes peligrosísimos que hay en todas las épocas. Son de esa gente que no tiene ideología, que están en política para ver qué pillan. Da igual con quién. Toni Cantó, Girauta, Berenguer, igual. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿qué hay que decir? ¿Dónde hay que ponerse? Primero el Berenguer se sumó al movimiento republicano del general Prim, pero es que luego se sumó al golpe de Estado para traer a Alfonso XII. Donde fueran a ganar, él se ponía. Se encajó de ministro con Sagasta, se encajó de ministro con Cánovas. Y si Cánovas quería hundir el submarino, pues él también. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships. Oye, ¿y el Lumbreras el ministro Berenguer? ¿Cómo justificó, cómo explicó que había que acabar con este proyecto si todo el mundo estaba al tanto de que funcionaba, que era un éxito? Pues es increíble, retorciendo informes, haciendo perder el tiempo, pidiendo absurdeces, en resumen, enmerdando, enfangando, que es como triunfan siempre. Se aprovechó de su ordeno y mando. Isaac Peral estaba ya hasta la peineta de inconvenientes estúpidos, de los que no hacían más que sacar pegas. Pero decía, pues es que es más lento que un barco. Pues ya, hombre, porque es un submarino. Pues no parece muy útil porque no tiene ventanitas y no se ve por dónde va. Pues ya, pero es que para eso están los instrumentos de navegación. Tampoco los submarinos nucleares tienen ventanitas. Y con Berenguer llegó el remate. Ordenó que se desmontara el submarino y que con los mismos materiales se hiciera otro más pequeño. Ahí fue ya cuando Peral mandó a todos a freír espárragos y abandonó el submarino, abandonó el ejército. Y fíjate que los que estaban con el culillo ahí apretado eran los británicos, porque la última prueba que le pidieron a Peral antes de hundirle el proyecto, y que no llegó a realizarse, claro, era el cruce del estrecho en inmersión. ¿Con qué objetivo? Esto les va a encantar, mira, a los ilustrados de la selección, a Morata y a Rodri. Pues para recuperar Gibraltar. Ostras. Pues claro, es que los británicos dijeron, como tengan esto, vamos de culo nosotros. Y por cierto, Peral le podría haber vendido su proyecto a otros países, porque estaban deseando comprárselo, pero dijo que no,
que él había estado trabajando con dinero público y el prototipo pertenecía a España y al ejército. Así que, mira, cuando veo los homenajes a Isaac Peral de todos esos señores vestidos de marineritos, de vez en cuando también va el rey, va Felipe, se disfraza y va, todos tan blanquitos, con muchas chapitas en la solapa, banderas de España, bandas de música, himnos, pues es que me recuerda lo mismo que a la farsa del 2 de mayo. Los mismos que dejaron tirados a los suyos, ahora los celebran sin reconocer siquiera que los dejaron tirados, tocados y en este caso hundidos. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Nos vamos viendo en popa. Mañana más, Nieves. Gracias, Carlos. Venga, un beso. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.